Bueno, buen día. Estamos acá, Martínez Lucía y Ramírez Agustina Quimei. Vamos a presentar la evaluación de promoción sin examen final de la materia Didáctica Especial 2. Va a arrancar hablando mi compañera con la respuesta de la pregunta número 1. Bien, en la pregunta número 1, tomando a Dorato, Berisso y Campano, estas autoras hablan acerca de la formación docente y plantean una serie de argumentos acerca de cómo se fue configurando este campo a partir de ciertos discursos, prácticas, instituciones y actores. De esa manera, plantean a la formación docente como un proceso y le van dando distintas definiciones. Primero la nombran como un proceso que implica una preparación específica en un determinado tiempo. Después dicen que es un proceso donde se adquieren saberes, prácticas y valores propios de la enseñanza y de la tarea de enseñar. También hablan de que es un proceso que implica ponerse en condiciones para el ejercicio de la docencia. Y por último, hablan de que la docencia es una profesión, por lo tanto implica un posicionamiento ético y político. Luego de mencionar estos argumentos, dicen que en el campo de la formación docente se fueron configurando ciertas tradiciones que le dieron distintos planteos y fundamentos sobre qué es la formación docente y a partir de ahí tomaron a Davini, que esta autora lo que hace es decir que esas tradiciones son modos de pensar y de accionar que se fueron construyendo e institucionalizando en el campo de la educación, de la enseñanza y obviamente de la formación docente. Estas tradiciones tienen distinto grado de presencia y de legitimidad a lo largo de la historia y se fueron materializando en el campo, en los currículums, en la práctica educativa y sobre todo en los modos de pensar y hacer de los actores implicados en el sistema educativo. A partir de ahí, las autoras hablan de la formación docente específicamente en educación física, diciendo que es una formación profesional que implica ponerse en condiciones para su ejercicio desde la responsabilidad, el compromiso y la actitud crítica, tomando saberes y conocimientos teóricos y a su vez reconociendo y recuperando todos aquellos que surjan a partir de la experiencia práctica. Bien, luego las autoras analizan el recorrido de la conformación y constitución de la formación docente dentro de la educación física en Argentina y se pueden observar dentro de este recorrido ciertas aproximaciones diacrónicas y sincrónicas para interpretar los conceptos que vienen a dar esta conformación. Por un lado, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, hay dos tradiciones que se van a destacar en los centros de formación de la época. Tenemos con la tradición militar a la Escuela Militar de Esgrima y la Escuela de Esgrima, de Gimnasia y Esgrima del Ejército Argentino, y por el otro lado, con una tradición científico e higienista, están los cursos temporarios que eran dictados por Romero Brest, que luego pasan a tener distintos nombres. Por un lado, va a ser un curso normal de educación física en 1906, después Escuela Normal de Educación Física en 1909 y más tarde como Instituto Superior de Educación Física número 1 entre los años 1912 y 1911, más o menos. Esta tradición nos va a demostrar la importancia que tuvo el higienismo como dispositivo de control y al cuerpo como ese objeto a controlar. En el año 1939 se da la creación del Instituto Nacional de Educación Física Belgrano, que está ligado a una tradición técnica eficientista que buscaba más la relevancia del rendimiento físico y las clases estaban divididas por género. En 1953 se crea el profesorado de educación física en la Universidad Nacional de La Plata y en Tucumán, con una tradición academicista. La diferencia entre ambas va a ser que la Universidad Nacional de La Plata va a estar renovada con el humanismo y con un orden fisiológico. A fines de los años 60 se sigue con la lógica de la escuela nueva. La tradición pedagógica se centraba en el saber hacer de la formación del profesor de educación física.
con el enfoque paidocéntrico que se tomaba en ese momento, el profesor, el docente se desplaza de ese lugar y se le da más predominio a los alumnos. En los años 80, la formación estaba guiada por la psicomotricidad y el rendimiento deportivo, con la necesidad de que el docente se forme para el desarrollo de las capacidades motrices, psicomotrices y la utilización del movimiento como ese medio educativo para llegar a las finalidades. Luego, en los años 90, que es un momento clave en la formación docente por la reforma educativa con la Ley Federal de Educación, en donde la educación física era planteada como una educación corporal o educación por el movimiento. em, el docente debía hacer una acción e interacción con el medio natural y social. Se generan ciertas redefiniciones al interior del campo de la educación física en general y la formación docente en particular. Con este recorrido logramos analizar la identidad de la formación docente en educación física y las representaciones profesionales que están entramadas en una red de relaciones sociales contextualizadas entre discursos y prácticas. Bien, pasando a la siguiente pregunta, a partir del texto de Gayol, Dorato y von Kluck, se habla acerca de la evaluación, que puede ser entendida como un campo donde hay diferentes enfoques que la componen y le dan ciertos sentidos y significados, construyéndola como una compleja red que tiene distintas representaciones referidas a la enseñanza en general y a la evaluación en particular. Las autoras dan distintas definiciones sobre lo que es la evaluación, desde la etimología, desde el campo educativo, pero nosotros vamos a desarrollar la que precisamente hablan ellas, que es de que la evaluación es eh, toda aquella que tenga una intencionalidad y que incluya una dimensión metodológica que implica seleccionar ciertos instrumentos o técnicas para obtener, valorar y analizar la información que se desea someter a evaluación. Entonces, no según desde la tradición o desde la perspectiva que se piense e interprete la evaluación, va a tomar diferentes formas y diferentes finalidades. Y para ello se analizan ciertas dimensiones que le dan esa diferenciación una de otra. Por un lado, la dimensión empírica de qué objeto evaluar, la dimensión propositiva del para qué evaluar, la dimensión metodológica, es decir, estos instrumentos y estrategias que se seleccionan, la dimensión administrativa organizacional y la dimensión epistemológica. Bien, tomando los argumentos que nos ofrecen las autoras, entendemos que hay dos perspectivas de análisis para entender a la evaluación. Por un lado, podemos tomar una evaluación tradicional, parándonos desde un paradigma positivista y una realidad más tecnicista, que de esta perspectiva se entiende la evaluación como un suceso para corroborar ciertos alcances de los alumnos. Es más un apéndice del proceso y se da al final del proceso de enseñanza. Es una heteroevaluación donde quien decide, formula y coordina la evaluación es alguien desligado del sujeto que va a ser evaluado. El fin de estas evaluaciones es medir para calificar a los alumnos. Los formatos son estandarizados, hay una serie de tareas a concluir, son pruebas objetivas, las respuestas son únicas y son estructuradas. Em, Son las relaciones que se dan entonces en torno a esta evaluación, son relaciones asimétricas, donde el alumno es el pasivo y el docente es el que tiene el saber y ya. En educación física, por ejemplo, se usan test o actividades estructuradas que reproducen un modelo entonces estandarizado de un comportamiento motor. Por otro lado, lo comparan las autoras con una evaluación auténtica, que separan desde un paradigma naturalista, ecológico y un enfoque socioconstructivista. Y entienden a la evaluación como una situación que pone en valor un nuevo conocimiento, una nueva habilidad, una nueva destreza, a medida que va surgiendo y no al final como en la evaluación tradicional.
se le entiende como un proceso continuo articulado tanto con la enseñanza como con el aprendizaje. Desde esta perspectiva hay distintos tipos de evaluación, entonces las finalidades van a ser diferentes según la situación. Em, el docente trasciende ese vínculo lineal y directo. Esta relación entre docente y alumno es distinto para acordar con los estudiantes lo que se va a evaluar. Se interpreta la realidad y se comprende para qué se evalúa a los alumnos en ese determinado momento. Entonces, es una heteroco-autoevaluación que se construye en conjunto entre docentes y alumnos. Bien, por último, retomando la pregunta número 3, en la parte escrita, los aportes de Da Silva sobre los currículums como documentos de identidad, nos pedía que lo relacionemos con el texto de Guarro Payás. El texto de Da Silva habla de la construcción de los currículums, los toma como construcciones históricas, sociales y culturales, donde analizando qué se enseña y qué tipo de sujeto y de sociedad se busca propiciar, damos cuenta de que son documentos de identidad que crean determinadas identidades y desalientan otras a partir de tomar qué es lo más importante para ser aprendido y enseñado en el sistema educativo. Entonces, habla de que existen teorías curriculares tradicionales, críticas y poscríticas, y que parándose desde las teorías poscríticas, da cuenta de que existen identidades que se invisibilizan y se desalientan y se fomentan otro tipo de sujetos. Y estas teorías, que pueden ser como la teoría feminista y la teoría queer, dan cuenta de que el currículum es un documento, un artefacto cultural y de género que corporiza y reproduce relaciones de género y no solo desigualdades sociales y económicas, sino otras más vinculadas al género, a la sexualidad, a la etnia. Entonces, estas teorías surgen en el campo curricular para tensionar esos discursos y epistemes dominantes. Así llegamos al texto de Guarro Payás, que este autor nos habla de la construcción del currículum democrático, de que para que un currículum sea democrático debe reconocer todas las identidades en la cultura y en la sociedad y dar cuenta de esa diversidad y pluralidad que existe en la sociedad, no invisibilizando sujetos, sino ayudando y enseñando desde distintos conocimientos. Así, el currículum se plantea como una propuesta cultural, social, justa y éticamente válida, donde la educación global e integral son la base para fomentar el respeto y la igualdad entre las personas y no solo enseñar desde una postura de un sujeto desde una perspectiva dominante, sino reconociendo a todas esas desigualdades e identidades que existen en las sociedades de hoy en día. Bien. Y en conclusión, nos vinculamos entonces con el texto de Da Silva, interpretamos que es necesario analizar y concebir el currículum para que sea democrático y no seguir reproduciendo estos sistemas que comentó Aus, que lo rodean y lo construyen a lo largo del tiempo, y estos discursos como el de la heteronormatividad, la división por géneros, la economía capitalista, la diferenciación de las clases, porque si seguimos con estas diferencias, no se representan a todas las identidades, es más, se les invisibiliza, se las oculta y se las desalienta por no cumplir con ese deber ser que nos marca el currículum a través de la sociedad. Por eso creemos que con los aportes de Guarro Payás nos sirven para dar cuenta de la calidad democrática que debe tener el currículum, que es muy importante para que el proceso educativo también sea democrático y participen todos los actores de las instituciones educativas em, y se abarque a todas las identidades y, como dijo Gauss, no solo a las que imperan dominantemente. Bueno, de esta manera damos por finalizada eh, nuestra parte visual de la evaluación final para la promoción de la materia.